Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Este video es la introducción general al curso de Historia Universal Contemporánea y va dirigido para el grupo de Sexto 1. Muy bien. Ustedes disculparán la demora, compañeras, compañeros, la demora de este video, pero es necesario que ustedes lo vean para que puedan darse una idea general de lo que será el curso de Historia Universal Contemporánea. Pues comencemos. Este curso de Historia Universal Contemporánea, compañeros, está pensado como un curso panorámico de historia del siglo XX. Quiere decir que revisamos de manera panorámica, de manera rápida, los acontecimientos más importantes del siglo XX y los acontecimientos más recientes, ¿verdad?, del nuevo milenio. Pues bien, en esta pequeña introducción, compañeros, quiero hablar acerca del discurso histórico y de sus aporías. Ustedes en la primera tarea que les dejé ya tuvieron oportunidad de buscar lo que es la palabra, el término aporía, ¿verdad? La aporía hace referencia a los razonamientos en los cuales surgen contradicciones o paradojas irresolubles, ¿verdad? Es decir, contradicciones propias del razonamiento. Nos vamos a ir dando cuenta a qué nos referimos entonces con el discurso histórico y sus aporías. Comenzamos. La historia de la humanidad, compañeros, se encuentra en todo lo que hacemos y decimos. Las palabras que usamos tienen una historia. La profesión que ejercemos o deseamos ejercer, el cariño que ofrendamos a familiares, a una pareja, los deportes, nuestros nombres y apellidos, todo, absolutamente todo lo que aparece en la realidad, tanto las cosas materiales como las cosas metafísicas, es decir, las ideas, todo, absolutamente todo, son prácticas humanas históricas. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, que todo, absolutamente todo lo que conocemos no fue inventado esta mañana, sino que todo tiene un pasado, tiene una historia que debemos comprender. Entonces, podemos decir que toda forma de conducta tiene su explicación y una representación en el mundo histórico. Debo decir también, compañeros, que la historia es una de las disciplinas más amplias, de mayor alcance y aplicación, y una de las más transversales respecto de todas las ciencias humanas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que el discurso histórico atraviesa todas las disciplinas y presta su método a todas las ciencias. El método retrospectivo. ¿A qué me refiero con esto, compañero? Bueno, pues que ustedes lo saben, en todas las materias, en todas las ciencias y disciplinas, se utiliza el método retrospectivo. Es decir, si se quiere analizar un fenómeno o un objeto, nos tenemos que remontar al pasado, nos tenemos que remontar a su origen. Y este es un método propio de la historia, ¿verdad? Es decir, todas las ciencias le han aprendido su método a la historia. Muy bien. Es la historia propiamente lo que le permite al ser humano tener perspectiva de la realidad y del mundo en que se mueve. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, voy a poner un pequeño ejemplo. Imaginemos un hombre que por alguna razón sufre un accidente y pierde la memoria. Es decir, pierde casi toda su constitución mental. ¿Qué pasaría con esta persona? Bueno, pues seguramente todo le parecería vago y extraño. Su presente perdería sentido y peso y quedaría clausurada quizás para él toda posibilidad de situarse en el presente. Porque, compañeros, en realidad el presente es el único tiempo que existe. El futuro es conjetural, ¿verdad? Es únicamente una conjetura. El pasado ya se fue. Es decir, el pasado, al igual que el futuro, no existe. No son factibles. Pero a diferencia del futuro, compañeras, que es posibilidad, es decir, lo que aún no es, el pasado es un tiempo muerto, que ya fue. Y lo que hacemos nosotros es desenterrarlo, ¿verdad?, para aprender de él. ¿Y para qué desenterramos la historia? Es decir, ¿qué queremos aprender? Bueno, la desenterramos con la finalidad de aprender y comprender los mecanismos que desencadenaron determinados fenómenos de la realidad. Pero ojo, compañeros, ya dije que la historia como tal es algo muerto, ¿verdad? Es algo que ya está muerto y que desenterramos. Entonces, como tal, ¿verdad?, la historia, ¿verdad? La historia, lo que vemos en la historia no son los hechos como tal, sino los restos de la catástrofe, los documentos y restos físicos
que pueden dar fe y testimonio de lo que sucedió. ¿A qué me refiero con esto, compañeros? Que en realidad cuando estudiamos historia no estamos revisando los hechos históricos como tal, sino interpretaciones de esos hechos, ¿verdad? Porque si nosotros desenterramos algo, ¿verdad? No estamos como tal viendo lo vivo, sino que estamos viendo nada más los restos. Lo mismo pasa con la historia, compañeros. Cuando la desenterramos, no tenemos los hechos históricos como tal, sino que tenemos interpretaciones de esos hechos. Entonces, por muy buenos profanadores de tumbas que seamos, al armar el rompecabezas de lo que fue, siempre hay algo, siempre falta algo. Algo queda sin unirse. Lo que quiere decir que el tiempo no puede regresarse o revivirse, solo interpretarse. Entonces lo que leemos en el discurso histórico es pues una interpretación. Esto sería, compañeros, la primera aporía del discurso histórico. La segunda aporía sería que esta interpretación es hecha por humanos, quienes a su vez se encuentran inmersos en el curso histórico mismo, el cual no se detiene. Es decir, compañeros, sería como intentar entender lo que hay en un río y lo que significa el río, pero sin salirnos de él. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera investigar qué sucedió en la historia de México hace 50 años, pues lo investigo. Pero como tal, yo no me he salido de la historia de México, ¿verdad? Porque hoy en el 2020, cuando intento entender lo que sucedió hace 50 años, como tal, no me he salido del curso de la historia, compañeros, ¿verdad? Estoy inmerso en el curso de la historia porque la historia no se detiene. Muy bien. Entonces, compañeros, no hay una única historia, ya dijimos, son interpretaciones, ¿verdad? Entonces, no hay una única historia, sino distintas historiografías. Muy bien. Ahora bien, aparecen otras aporías. Estaba hablando, compañeros, de la aporía esta, perdón, me perdí un poco. Estaba hablando de esta aporía, ¿verdad? De que los seres humanos estudian la historia sin salirse de ella. Y esto es muy importante conocerlo, compañeros, porque en realidad los seres humanos no podemos salirnos del curso de la historia. Como tal, se dice entonces, compañeros, que las interpretaciones que los humanos hacemos de la historia nunca son objetivas. Porque para empezar, seguimos inmersos en el curso de la historia y estamos condicionados, ¿verdad? A su vez, cada sujeto que interpreta la historia está condicionado por su condición económica, social e intelectual. Bien, vayamos sacando conclusiones, compañeros. La historia no son hechos, son interpretaciones. La historia jamás es objetiva. Y también, al estudiar historia, seguimos siendo parte de ella. Entonces debemos conducirnos a sabiendas de que la historia tiene aporías, es decir, tiene baches que no pueden ser en cierta forma, que no pueden ser salvados, ¿verdad? Y que además hay miles de interpretaciones y que no nos debemos de quedar con una sola, ¿verdad? Quedarnos con una sola interpretación de los hechos sería adoctrinarnos. Bien. Ahora bien, compañeros, compañeras, para poder llevar a cabo la lectura panorámica que nos posibilite una comprensión aproximada y pertinente de los hechos históricos, es necesario manejar un aparato conceptual. Es decir, en un curso de historia no son suficientes por sí mismas las fechas, los nombres y los episodios. Para complementar estos es necesario manejar un conjunto, ¿verdad? Un conjunto o sistema de conceptos. Nosotros le llamamos aparato conceptual. Necesitamos manejar un aparato conceptual propio del lenguaje de las ciencias sociales que nos permitan el acceso a una interpretación correcta de los hechos históricos. Y les pongo un ejemplo. A nosotros de nada nos serviría, compañeros, estudiar o revisar la Primera y la Segunda Guerra Mundial si no sabemos qué es intervencionismo, si no sabemos qué es colonialismo, si no sabemos qué es imperialismo, si no sabemos qué es fascismo, si no sabemos qué es anarquismo, comunismo. Es decir, todos estos conceptos, todo este aparato conceptual nos van a permitir entender e interpretar de manera correcta los hechos históricos. Sin este aparato conceptual, únicamente nos quedamos con los nombres, las fechas, los lugares, y esto no es suficiente para poder entender la historia. Como tal, entonces, les doy el objetivo del curso. El objetivo del curso
es que el alumno no solo conozca las fechas y los nombres de los acontecimientos más importantes de la historia del siglo XX, sino que comprenda las fuerzas sociales que mueven los hilos de los hechos históricos. Muy bien, por último, compañeros, les quiero dar varios parámetros, ¿verdad?, que son necesarios conocer, que es necesario saber para poder iniciar correctamente nuestro curso. Debemos de saber, compañeros, que la historia debe ser un instrumento de cambio social. Es decir, si nosotros nos ponemos a estudiar la historia es porque queremos comprender de qué manera nosotros podemos incidir en el presente que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Es decir, aprender del pasado para poder saber cómo actuar en el presente. También debemos de saber que la historia no es de personajes, sino de fenómenos históricos. Por ejemplo, cuando revisemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, no podemos detenernos en la infancia, en la vida de Hitler, ¿verdad? Como muchos lo piden. ¿Por qué? Porque la historia no está hecha de personajes, no es de figuras, está hecha de fenómenos históricos. También es importante saber que la historia que nos han enseñado desde la primaria, de la secundaria, es la historia política de las naciones dominantes. Y todavía hoy en la prepa seguimos revisando la historia política, que no es otra cosa más que la historia del crimen internacional y el asesinato en masa. Y conforme vaya avanzando el curso, compañeros, nos iremos dando cuenta de por qué digo esto. También es importante saber, compañeros, que la historia no es obra de Dios, es obra de los hombres mismos. Y por último, pero no menos importante, compañeras, debemos de saber que la historia no tiene finalidad y no existe el progreso en ella. La historia tiene regresiones, estancamientos, pasos adelante y retrocesos. Entonces, como tal, si nosotros creyéramos en la idea de progreso, estaríamos pensando que la historia es un objeto, que la historia es algo, ¿verdad?, que está en movimiento y que se está dirigiendo hacia algún lugar. La historia no es un objeto, compañeros, no es algo que esté en movimiento, ¿verdad? No existe el progreso como tal. Esa es una idea que nos hizo creer el siglo XIX. Si creyéramos en el progreso, pues no tendríamos ya que hacer nada nosotros, nos bastaría nada más concentrarnos, esperar a que el destino nos alcance, ¿verdad? Pero como tal el destino no existe, compañeros. Es el hombre mismo quien lo va construyendo paso a paso mediante sus decisiones y mediante su actuación sobre el mundo. Eso sería todo, compañeros. Espero les haya servido y espero esta pequeña introducción les sirva para comprender más la historia y todo el curso que vamos a llevar a cabo durante este semestre. Les agradezco mucho, les mando un saludo y nos vemos a la próxima.